Muy buenos días. Hablábamos con el profesor Luis Eduardo Correa sobre cómo no habíamos caído en cuenta que era puente, pero tenemos tantos puentes. Pero más grave, Luis Eduardo, pienso hoy, que vamos nosotros a trabajar con los profesores Luis Eduardo Correa Perdomo y Luis Alfredo Montenegro Chamorro acerca del panorama de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, y de lujo tenemos con unos jóvenes escogidos, bueno, jóvenes, toda persona de igual o menor edad que uno, un entrenamiento en el programa TRIPNET de la Organización de Naciones Unidas, de la parte de consumo y el tratamiento y rehabilitación en adicciones, esta tarde y mañana, que seguimos pensando que somos productores y no que sí tenemos un problema de adicción gravísimo en Colombia. Pensamos que no estamos tristemente yendo a situaciones graves de adicción y todo lo que conllevan los trastornos de adicción más de sustancias psicoactivas ilegales. Hoy, de lujo, tenemos al doctor Luis Eduardo Correa Perdomo. Él es médico psiquiatra, Universidad de Rosario, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque, coordinador de adicciones del Hospital Santa Clara de Bogotá. Y al doctor Luis Alfredo Montenegro Chamorro, quien gentilmente se vino desde la ciudad de Yopal, donde trabaja y donde dirige sus cosas. Él es médico psiquiatra de la Universidad Juan N. Corpas, especialista en farmacodependencia de la Universidad Luis Amigó, director científico del programa de farmacodependencia en la Clínica de Oriente y Yopal, Colombia, y muy enterado no solamente de las políticas, sino de la clínica, porque él fue presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría en un momento donde lo gremial y todo esto tuvo un gran estudio. Hoy quedamos en este viaje con ellos, que nos van a llevar a la luz de la implementación del programa TRIPNET en Colombia y el panorama actual de adicciones Bogotá-Yopal. Profesores, quedamos con ustedes. El plan es, vamos a tener 40-45 minutos de presentación, luego una pequeña sesión de preguntas y respuestas, un almuerzo al cual están todos invitados, y luego las personas que se inscribieron al curso, bienvenidos. Si algún médico o enfermera estuviese interesado, puede acercarse y miramos si es factible, porque es un curso con todas las de la ley. No le digo a los residentes, pero con examen también, no se asusten. Bueno, primero un saludo a todas y a todos, al doctor Henry, muchísimas gracias, al doctor Iván Jiménez también por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Okay. Bueno, el doctor Alfredo y yo lo que vamos a hacer el día de hoy es referirnos esencialmente a la implementación del programa TRIPNET en Colombia. Yo inicialmente voy a hablar acerca básicamente del panorama del consumo en nuestro país, algunos antecedentes históricos para ver por qué es importante y necesaria la implementación de este tipo de programas, no solo aquí, sino a nivel mundial, y algunas precisiones acerca de lo que los estudios nos han mostrado referente a los centros de tratamiento en adicciones. Bueno, el programa TRIPNET, básicamente TRIPNET se refiere a una red global de tratamiento en farmacodependencia. No me voy a adelantar porque Alfredo va a hablar mucho más de eso, pero es importante que sepamos que lo que busca Naciones Unidas con este tipo de programas es que se establezcan pautas ligadas a tratamientos que hayan demostrado efectividad en el manejo de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. Ya vamos a ver por qué esa necesidad. Y la idea es que quienes reciban la capacitación en el curso no solo tengan la posibilidad de refrescar cosas, de conocer algunas cosas, de apropiarse de cierto conocimiento, sino de difundir. Porque la idea es que quien tenga la capacitación esté tenga la opción de alguna manera de liderar procesos que faciliten
pues que estos programas que tengan un aval científico se difundan y sean pues adecuados pues, para el tratamiento. Vamos a comenzar. Bueno, como les decía, yo quiero hacer un pequeño recuento histórico de lo que ha sido el consumo de sustancias psicoactivas y sobre todo cómo la sociedad occidental ha hecho frente a la problemática del consumo, porque de alguna manera solamente entendiendo esto nos vamos a dar cuenta el porqué, como les decía, de la necesidad de implementar ciertos programas. El consumo de sustancias psicoactivas ha sido una conducta pues ampliamente difundida a lo largo de la historia. Siempre el ser humano, desde que hay reportes escritos, ha consumido sustancias psicoactivas. Y siempre han existido personas que se han apartado de los patrones usuales de consumo. Eso siempre ha estado, es decir, eso no es una novedad. Sin embargo, ¿qué sucedió en el siglo XX? Y básicamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial generó pues indudablemente una serie de intercambios culturales, migraciones y cambios específicos en términos de migración de población y intercambios culturales también, en todo sentido, hasta de las sustancias que se consumían, ¿cierto? Entonces, el consumo de opio en Occidente, que en una época, por ejemplo, en el siglo XIX o antes, estaba muy ligado a cierta población particular, se difundió de manera marcada. El consumo de alcohol en Oriente Medio, es decir, el consumo de marihuana se disparó, todo, y eso generó de alguna forma que en Occidente ya se viera el problema del consumo de sustancias psicoactivas como una situación de salud pública. En ese sentido, comenzaron entonces a lo largo de la historia, de los últimos más o menos 60, 70 años, diferentes aproximaciones que se han impuesto para leer el fenómeno, ¿cierto? Después de lo que significa culturalmente una guerra, que es un despelote en todo sentido, ¿cierto? Lo que usualmente sucede es que los estamentos que generan control y rigor salen a la luz para poder manejar todos los fenómenos culturales que se están dando. En Occidente son dos estamentos supremamente fuertes: la Iglesia y el Estado, las leyes. Entonces, cualquier problemática, después de como les decía, de toda la dificultad de la guerra, cualquier problemática se veía bajo esa luz y esa lupa, ¿sí? Y el consumo de sustancias psicoactivas no era ajeno a esa visión. Por tanto, en los años 50, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, esta fotico habla de un poco la vestimenta, de cómo se veía la sociedad del mundo. Superman es de esa época, ¿cierto? Superman es un poco tradición, familia y propiedad, con mucho rigor, y todo estaba inmiscuido por eso. En ese momento, las personas que consumían sustancias psicoactivas eran vistos o como perversos morales por la Iglesia o como delincuentes. Por tanto, ¿cuál sería la aproximación que yo le puedo dar al fenómeno? ¿Qué hago con las personas que consumen sustancias? Pues los meto a la cárcel. O los empiezo a poner en tratamientos de teoterapia, ¿cierto? En ese sentido, esas fueron ahí surgieron las primeras aproximaciones en términos, por lo menos de nuestra sociedad occidental, de poderle hacer frente al fenómeno, y eso era lo que estaba en boga en ese momento. Si ustedes, y ahorita que empezamos a revisar un poco eso, si ustedes se dan cuenta, estas perspectivas y esta visión no es que se extinguen, ¿cierto? Van quedando ahí, se van modificando, van cambiando, pero de alguna manera estas condiciones siguen estando presentes o no. No sé si recientemente ustedes han visto las discusiones que hay acerca de la despenalización o la penalización o la criminalización del consumo. Eso viene desde acá, ¿cierto? Igual, los tratamientos de teoterapia surgen aquí, formalmente también, al margen del objetivo, no que sean, no voy a referirme en este momento acerca de eso, pero vienen desde acá. ¿Qué sucedió más o menos 10 años después, cuando surgió el movimiento hippie? El movimiento hippie, pues además de algunas referencias a lo musical,
y el consumo excesivo de ciertas sustancias generó un cuestionamiento sobre esa aproximación inicial. Porque ¿cuáles eran unas de las premisas de los hippies? Peace, love, no violencia, no, nada, ¿sí? Un personaje de estos promulgaba, hey, yo no quiero ir a la guerra, yo no quiero matar gente, yo no soy un delincuente. Entonces eso generó cierto cuestionamiento en general, en términos de poder percibir el fenómeno desde otra perspectiva, es decir, un momentito, no todo el que consume es un delincuente, no todo el que consume, ¿cierto?, necesariamente puede representar un perverso moral tampoco, y esto abrió la puerta para la introducción del modelo médico sanitario, es decir, ya los médicos, en general el sector salud empezó a apropiarse un poco del problema de las sustancias, iniciaron las unidades de desintoxicación, ya el sistema de salud empezó a dar cuenta de esto, y esto a mi juicio pues fue algo que ganó de alguna forma, o una ganancia y un beneficio para los adictos, para la gente que tenía problemas. ¿Cuál fue la limitación de este modelo en esencia? Que como todo modelo médico clásico generaba un rol dependiente en los pacientes. Y el modelo médico clásico pues podría limitarse a lo que yo les decía ahorita, a un evento de desintoxicación. Y todos sabemos que no hace falta, o no basta más vale, solo la desintoxicación del paciente para que un paciente tenga realmente un proceso de rehabilitación, una mejoría genuina en su proceso de consumo de sustancias. Eso generó entonces la inclusión entonces del modelo psicosocial, es decir, aproximaciones psicosociales. Como les digo, fíjense que todas estas cosas no es que se superen o se ven como elementos de superación. Ya pasamos del modelo ético-jurídico por el modelo médico-sanitario, ahorita que entramos a este y no quedan resquicios, no. Se van sumando dentro del conglomerado de los fenómenos que ayudan a la aproximación. Y aquí se crearon las comunidades terapéuticas, es decir, cayeron en cuenta de los seres humanos poseemos psiquismo, y es muy importante no solo dar la medicación para que el personaje no tenga una abstinencia o manejar la intoxicación en estos casos, sino que los seres humanos, como les decía, poseemos un aparato psíquico, unos fenómenos mentales, emociones, y hay que incluirlo también dentro de los procesos de tratamiento. Esto generó indudablemente una participación más activa, que es lo que se da en las comunidades terapéuticas, una elaboración individual y mucho más planificada del tratamiento de los pacientes, pero algo que sucedía es que las personas podían estar mucho tiempo en comunidades terapéuticas, 2 años, a veces hasta más, en un ambiente sano, entre comillas, muy favorecedor, acepto y modifico mi líder, con personas que estaban más o menos en el mismo proceso, muy respetuosos, salían a la calle, se encontraban con la realidad, se estrellaban con las cosas que venían generándoles problemas antes y que no se habían resuelto. Eso generó también la necesidad de que se aproximara este fenómeno desde otras perspectivas. Una de estas es esta sociocultural, donde se incluyeron los procesos ya de reinserción social y de rehabilitación. Bueno, entonces hubo un movimiento muy grande de reinserción social, de rehabilitación, y surgieron programas que en el extremo, así como veíamos algunos otros extremos, llegaron a percibir que el fenómeno se manejaba a través del asistencialismo, ¿sí? El problema del consumo de sustancias era que la persona realmente no tenía oportunidades en la vida, entonces había que conseguirle trabajo, darle comida y listo, eso era suficiente. Todo iba, si ustedes se dan cuenta, esto fue más o menos hasta los 80, más o menos se dieron todos estos fenómenos. Si ustedes se fijan, todo esto estaba muy determinado por modelos centrados en el consumo y en la problemática del consumo y en los consumidores en general. Hasta que, a partir de este momento, algunas potencias decidieron involucrar el problema del tráfico dentro de todo el consumo, como uno de los elementos relevantes. Y eso generó lo que decía el doctor García al comienzo, y es dividir finalmente las poblaciones, las personas, los países,
entre productores y consumidores. Y adivina dónde quedamos nosotros. Dentro de los productores, indudablemente. ¿Y eso qué generó? Planes Colombia, glifosato, aspersiones, brigadas de erradicadores y las posibilidades de intervención mínimas. Si ustedes empiezan a observar, aquí cada año más o menos sacan un libro del Observatorio de Drogas en Colombia. Si uno empieza a observar el librito más o menos así, en general la mayoría de volúmenes, la gran cantidad de la información que reposa ahí es sobre erradicaciones, capturas, estrategias, una parte muy pequeñita sobre modelos de tratamiento, unidades de tratamiento, establecimiento de elementos de prevención y promoción, porque no solo eso, sino todo el dinero se desvía hacia la posibilidad o hacia la necesidad más vale de disminuir la oferta de la sustancia, ¿sí? Y disminuir la oferta de la sustancia para quienes en teoría necesitan ese fenómeno que son ellos, me refiero a Estados Unidos, Europa, que serían los consumidores grandes. Eso generó entonces durante muchos años un estancamiento en las opciones de tratamiento, sobre todo aquí, en nuestros países, en Latinoamérica, ¿sí? Y quedamos en manos pues, de esfuerzos individuales, de esfuerzos no afianzados ni empujados por políticas públicas, sino por cosas particulares que a veces con buena, regular o mala intención, ¿sí? Mala intención me refiero fijándose única y exclusivamente en el negocio que podía representar eso, pues daban cuenta de los tratamientos. Solamente hasta ahora se empieza dentro de este modelo a cuestionar si esa dualidad entre consumidores y productores ha sido benéfico, ha servido para algo, les ha servido a ellos, nos ha servido a nosotros, ¿sí? Y se plantean los temas de despenalización y de legalización de sustancias con base en experiencias que se están teniendo en varios sitios. Este es un debate, a mi juicio, supremamente interesante, porque eso cambiaría sustancialmente las dinámicas de la perspectiva que nosotros tenemos en términos de la aproximación al fenómeno, y abriría la opción mucho más amplia de trabajar sobre todo en fenómenos de reducción de daños, por ejemplo, ¿sí? Que los europeos y los americanos han trabajado mucho con el consumo de heroína. ¿Cómo podríamos hacer nosotros con nuestros consumidores para abrirle espacio a ese fenómeno? Entonces todo el mundo se despreocupa de cómo así, o abstinencia o nada, bueno, quién sabe, pero bueno, no me voy a detener en esto, sin embargo, pues ahora estamos un poco en esta condición. Esto, pues a grandes rasgos, es lo que ha sucedido más o menos, como les decía, en los últimos 60 años. ¿Por qué considero muy importante que revisemos esto? Porque si ustedes se dan cuenta, a partir de todas esas aproximaciones, hemos tenido la posibilidad de establecer modelos de intervención que no necesariamente están ligados a lo que nosotros estamos acostumbrados ni en medicina ni en psiquiatría. Son modelos médicos clásicos, ¿cierto? Pues, algunos con ciertos matices un poco más biopsicosociales, pero en general esos modelos clásicos. Perfectamente una comunidad terapéutica puede estar haciendo una intervención de teoterapia, y eso ha sido siempre bien visto, avalado, adecuado, y nosotros tenemos que saber que eso existe y mirar a ver, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué podemos hacer en pos de ese tipo de intervenciones? Ahora bien, una vez visto eso, voy a revisar un poco algunas cifras del último estudio de consumo de sustancias psicoactivas aquí en Colombia, es del año 2013, para ver qué es lo que ha sucedido, como les decía yo, con este fenómeno del consumo en estos años. Voy a hacer referencia a algunas sustancias en particular que me parece bien importante que revisemos. Inicialmente el alcohol, porque normalmente, y no digo tal vez nosotros, si estamos en el ámbito sanitario, pues podemos dar más cuenta de fenómenos de consumo problemático de alcohol, pero otras personas en otras disciplinas pues no lo ven así. Cuando uno le pregunta, bueno, la persona tiene problemas de farmacodependencia, no doctor, solamente trago. A ver, ¿y el alcohol no es una sustancia psicoactiva? Pues sí.
como les decía, para muchas personas el hecho de ser alcohólico no significa en general pues un problema. El problema es si consume cocaína o bazuco, ese sí es un farmacodependiente, un dependiente de sustancias. Esto no. La prevalencia del estudio anterior, que era del 2009 a este, se ha mantenido más o menos, la prevalencia de vida más o menos igual. Y esto, en general, el consumo no se ha modificado de manera sustancial, ha cambiado un par de cosas. Durante el último mes, más o menos un 36% de las personas han referido consumo, 8.300.000 personas. La diferencia y la brecha entre hombres y mujeres se mantiene igual, 46-25 en la mayoría de estudios. La franja de edad donde más se consume alcohol es entre los 18 y 24 años, muy cercano, 25 y 34. El nivel socioeconómico, y esto es interesante, y es que esto ha variado un poco. Antes este porcentaje era mucho más alto, iba desde el 21 hasta el 47 más o menos. Se ha nivelado un poco, pero en general la idea es que entre más nivel socioeconómico, más consumo de alcohol existe. Y la urbanización también es uno de los temas determinantes. En núcleos urbanizados, entre más grande la ciudad, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, más consumo de alcohol. En cuanto al consumo perjudicial, ¿cierto? Eso también se ha mantenido estable, más o menos del porcentaje que veíamos del 30 y pico por ciento que consumían en el último mes. El 30% de esa población tiene consumo perjudicial, es decir, 2,5 millones de personas con consumo de problemas de alcohol. Les repito, ¿cuántos vemos? Los que trabajamos en esto, ustedes que trabajan en esto, o si trabajan en la unidad de salud mental. ¿Quién sabe dónde estará el resto de gente? Por lo que yo les decía, no se percibe como un fenómeno problemático, por lo menos en la proporción que se da. Otras cosas que definió el estudio es que el mayor impacto de consumo problemático es entre la población más joven. Que eso es una de las cosas importantísimas. Es decir, uno de los trabajos que hay que hacer es sobre población joven, porque entre 18 y 24 años, que vemos que es la franja de población sobre la cual más se consume, ahí es donde más dificultades hay. Entre más edad tenga la persona en términos de consumo, notamos que hay menos posibilidades de consumo. Otra cosa bien importante, esto es muy bajito, la percepción del riesgo del 76%. Bueno, sigue siendo calificada como alta. Es decir, se le preguntaba a la gente, bueno, ¿usted piensa que consumir trago puede ser perjudicial para usted y su salud? El 76% de los jóvenes dijeron que sí. Si lo revisamos con base en las otras sustancias hablan del 90 y pico por ciento para arriba. Bueno, en cuanto a las sustancias ilícitas, con respecto al estudio pasado subió un poco, estaba en el 9%, subió al 13%. La proporción sigue siendo igual entre hombres y mujeres, ¿cierto? Tendríamos en teoría más o menos 900.000 personas que han consumido o han estado en contacto con consumo de sustancias psicoactivas en el último año. Igual, esta es la franja de mayor consumo, si ustedes se dan cuenta, entre 18 y 24 años. Y el nivel socioeconómico se da más en estrato socioeconómico 3, sin que sin embargo represente, a diferencia de lo que sucede con el consumo de alcohol, una variación con significancia estadística. Bueno, hay una cosa interesante respecto del consumo de la sustancia. Digamos que en el alcohol era alrededor del 35%, si mal no recuerdo, de consumo perjudicial. Aquí, fíjense que se sube al 60%. Y vamos a ver cómo en heroína sube todavía más, ¿cierto? Entonces, esto es importante, es decir, que más o menos el 60% de las personas que reportaron que habían consumido durante el último año tienen un consumo problemático. Altísimo. La proporción hombre-mujer, conocido de 4 a 1. La sustancia que más se consume ha sido la marihuana, y fue la única sustancia que mostró definitivamente un incremento importante en el consumo con respecto al estudio del 2002. Esto sí se incrementaba de manera sustancial. El resto se mantuvieron más o menos en los mismos niveles,
con algunas variaciones que yo voy a revisar ahora. La cocaína igual, es la segunda sustancia. El bazuco, en 1.2%. ¿Cuál es el problema del bazuco? Miren, el consumo problemático se da alrededor del 80%. Y esa es gran parte de la tragedia nuestra acá. Puede que la prevalencia de vida no sea tan alta como en otras sustancias, pero quien está consumiendo bazuco, el 80% de cada 10 que consumen, 8 están definitivamente problemados con esto. El perfil de consumo, fíjense, del grupo de edad es un poco mayor que los consumos iniciales, va de 25 a 34 años. Hablaríamos entonces en general de 49.000 personas con consumo problemático, y la proporción entre hombre y mujer sí es mucho más alta. De esos 49.000, 45.000 serían hombres, que es un poco lo que nosotros vemos y atendemos población. Donde yo trabajo, que es el Hospital Santa Clara, casi que es la población que atendemos. Si no nos llega a nosotros, le llega al doctor de urgencias todos los días apuñaleados, entregados, pero en general bajo efectos de consumo. Bueno, con respecto al éxtasis, los niveles subieron un poco, ¿cierto? 0.7, las proporciones se mantuvieron igual. Este nivel de consumo durante el último año sí subió de manera sustancial, igual es mucho más frecuente en jóvenes, y lo relevante de este incremento es que el incremento en el consumo de éxtasis nos abre por lo menos la inquietud. El éxtasis, como todos sabemos, es una droga de diseño, pero no es la única droga de diseño. Y ahorita se están poniendo de moda todas las drogas de diseño, los spice, las sales de baño, todas esas cosas que empiezan a vender por internet, ¿cierto? Y que van a llegar a nuestro país, así como en una época éxtasis venía poquito, ahorita ha mejorado la distribución de éxtasis. Antes la proporción era más o menos 70-30, les vendían anfetaminas, ahorita sí les venden éxtasis en un 70%, el 30% son anfetaminas, otras cosas, pero hay que estar preparados para la llegada de esas otras sustancias, porque se van a poner de moda finalmente. Y lo que nos dice este incremento es que esta población es la población que está empezando a adquirir consumo de esas drogas de diseño, es decir, algo para tener que estar preparados en algún momento. Otro elemento importante que yo quiero destacar del consumo de sustancias ha sido el consumo emergente de heroína, ¿no? El Ministerio de Salud, Naciones Unidas, ha estado trabajando intensamente sobre esto. Así la prevalencia de consumo, ¿cierto?, sea relativamente baja. En general, este estudio del 2013, hablando de aproximadamente unos 7.000 consumidores, el impacto del consumo de heroína es, en términos de salud pública, mucho más amplio que el impacto de otras sustancias. Entonces, por eso los esfuerzos del Ministerio para trabajar sobre eso. Y una de los módulos que trabajamos en Treatment hace referencia específicamente al tratamiento en heroína. Esto es relevante, y a mi juicio bien relevante, porque a diferencia de otras intervenciones, tal vez exceptuando alcohol y benzodiazepinas, donde tanto las comunidades terapéuticas como los modelos de bioterapia pueden intervenir sin mayores complicaciones médicas, en la abstinencia o las intoxicaciones por opiáceos o por alcohol o por benzodiazepinas es necesaria la intervención médica clara. Es decir, nosotros tenemos que ser abanderados de este tipo de tratamientos, ¿sí? Estuvimos visitando varias regiones, ahorita les muestro el resultado de algunos estudios, en centros de tratamiento donde se identificó un consumo problemático de sustancias, de heroína. Y veíamos, por ejemplo, como en el Valle del Cauca, el Santander de Quilichao, que está en el Cauca, es uno de los centros de consumo problemático. Hay una dificultad mayúscula de consumo de heroína, sobre todo en población joven, porque la producción es muy cercana. Entonces, había mucha dificultad en términos de intervención, porque relativamente pues, es un pueblo, pues, una ciudad, dirían algunos, muy pequeña, pero no había
sitios para hacer procesos de desintoxicación. Los mandaban cerca a Cali o a comunidades que estaban entre Cali y Santander, y más o menos el manejo de la abstinencia era a lo clásico, amarrados y con agua fría. Y eso no fue hace rato, el año pasado. Todavía sigue pasando eso. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco los resultados de lo que da. Por eso en la capacitación hacemos mucho énfasis en el manejo, y les digo, con la idea de que eso se pueda difundir de manera adecuada. Otros estudios nos hablan de algún perfil particular, la mayoría son hombres, el promedio de edad de consumo es de 23 años, el inicio tardío con respecto a las otras sustancias afortunadamente, y una comorbilidad que ellos encontraron en este estudio del 2012, 38%, otro estudio más reciente habla casi del 50% de comorbilidad psiquiátrica muy alta y riesgos de infección por VIH altísimos. Bueno, esto es una de las excúsenme aquí que no puse las cifras, esto es en porcentajes, bueno, de lo que encontramos el año pasado, y es un estudio hecho sobre los centros de manejo de sustitución por metadona, no sobre la población general. Los estudios que les había mostrado antes hacían referencia a consumidores, por ejemplo, endovenosos. Los porcentajes, fíjense, los mismos que encontramos, el mismo tipo de población. Hay una cosa interesante, la mitad está desempleado, pero hay gente, miren, esto del 30% que son estudiantes, es porque la muestra estuvo determinada por la población de Santander de Quilichao, donde hay mucho joven que está iniciando el consumo. Ahí hay un perfil de consumo atípico, y es que la mayoría no son consumidores endovenosos como sucede en el eje cafetero, sino son consumidores que lo hacen o fumado o inhalado, ¿sí? Y el inicio es temprano, y hay mucha población que todavía está escolarizada. De opiáceos lo que más se usa es heroína, algunos analgésicos, y miren el consumo concomitante de diferentes sustancias, sobre todo alcohol, que en nuestro medio es una de las cosas que determina uno de los riesgos mayores. La mayoría de estas personas indudablemente no saben que la combinación puede ser letal. Un porcentaje importante es lo consumo inhalada, igual que inyectada, y por otras presentaciones. El trastorno mental, como les dije, encontramos casi un 50%, y las prevalencias de VIH, miren la de hepatitis C, muy alta, tuberculosis, hepatitis B y enfermedades de transmisión sexual. Esto es lo que yo les digo, que genera de alguna forma un impacto sobre los elementos de salud pública que hacen necesaria una movilización importante y un conocimiento que, les repito, tiene que estar en cabeza nuestra del sector salud para hacer un abordaje. Otras cosas que encontramos que me parecen importantísimas: las dificultades de atención en articulación en atención primaria, y algunos prejuicios médicos para el manejo de los pacientes con problemas de consumo de heroína. Si esto se da, es porque la política no está bien implementada, porque no es clara, y porque el sector salud, nosotros, mejor dicho, no nos hemos abanderado a trabajar sobre esto. Y aquí igual, el abandono del tratamiento, en cambio de tener una relevancia importante, la recaída, que sería lo que uno esperaría en cualquier otro proceso que sea lo más importante, son problemas administrativos. Lo que nuevamente, les repito, habla de que no hay una claridad sobre la programación en estos temas. Eso en cuanto a algunas referencias que yo considero importantes en términos de los perfiles de consumo en nuestro país. Decía el doctor García ahora, pues muy atinadamente, y es que fíjense, como no es un problema de los americanos, no es un problema de los europeos, es un problema bien importante aquí, y no es solamente de cocaína o de los consumos locales que nosotros estamos viendo. Tenemos éxtasis, heroína nuevamente, y eso hay que ver. En el año 2010 hubo una revisión que surgió desde datos que se recogieron desde el año 2004 y que daban cuenta un poco de qué es lo que sucedía con los centros de tratamiento. Es decir,
¿Qué pasaba con toda esta población que estamos viendo que tenía consumo problemático? Se identificaron una oferta de 357 programas, y ahora vamos a ver como solamente 190 tal vez tenían algún tipo de acercamiento a ser habilitados. Casi 400 programas que ofrecían todas estas cosas, una maravilla. La mayoría de esos programas eran comunidades terapéuticas o comunidades de teoterapia, y el cubrimiento se da en 23 de los 32 departamentos. Diría uno, pues una oferta de servicios importante, insuficiente de todas maneras, pero que cubría casi todo el país, con algunas características, la mayoría tratamientos residenciales, unos cuantos de alta complejidad, es decir, que tenían personal médico sanitario presente, algunos servicios de toxicología y la mayoría privados, que era un poco lo que comentábamos al comienzo cuando veíamos todas las políticas y toda la aproximación geopolítica. ¿En manos de quién estaba todo esto? ¿O ha estado finalmente? ¿Sí? De los privados, ¿sí? Y privados no de alta complejidad, ¿sí? De otro tipo de aproximaciones. No había tratamientos ni especializados ni para niños, ni para adolescentes, ni para consumos iniciales. Y algo que llamaba muchísimo la atención en este estudio es que solamente el 21% de las instituciones hacían una determinación del estado mental. Que vuelvo y les digo, si uno está en este ambiente y dice, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? ¿Por qué no hay eso como un fenómeno que se tiene que dar per se? Pues nada, si yo trabajo en una comunidad de teoterapia, pues no tengo por qué determinar en general el estado mental de nadie. Pues eso no es preocupación en principio, a menos que sea algo que genere una disrupción mayor, ¿cierto? Y esta determinación del estado mental en muchas de las ocasiones estaba hecho por entrevistas de personal que no era profesional, es decir, que no tenía la competencia para determinar eso. Solamente, como les decía, el 20% tenían evaluación psicológica, el 40% no tenían valoraciones médicas de los pacientes, ¿sí? Y el 54% no tenían acceso a ninguna prueba diagnóstica. Y evidentemente el acceso a medicamentos era solamente del 16%. No había una lectura de los desenlaces de tratamiento, ¿cierto? O sea, los pacientes egresaban y con el hecho de que cumplieran el tratamiento ya declarados curados, pero no se sabía realmente qué era lo que pasaba con ellos. Y las ofertas, y eso pues sí es clarísimo, sobre intoxicaciones, sobredosis, pues era absolutamente escasa. Eso en el 2010, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? A la fecha, más o menos, o al año pasado, no se han vuelto a hacer estudios amplios como ese que den cuenta de todas las lecturas de fenómenos. Lo único es un estudio del año pasado que evaluaba un poco el acceso y la calidad de ciertos parámetros de habilitación en los servicios, pero que nos sirve, y es el estudio sobre el cual podremos hacer cierta comparación, que ya nos vamos a dar cuenta que ha mejorado el panorama de manera sustancial, afortunadamente, ¿cierto? Y ha mejorado porque, como veíamos, las políticas se han dado de manera mucho más asertiva, ha tomado mucho más fuerza la idea de que esto tiene que ser manejado desde una perspectiva médico-sanitaria un poco más amplia. Sí, algunas instituciones no médicas lo habían resentido, ¿sí? Con las leyes de habilitación, ¿qué es lo que ha sucedido? Se les ha exigido que vinculen personal médico. Dice, hey, mínimo un psicólogo, porfa, y un terapeuta, ¿sí? La nueva ley de habilitación es mucho más indicativa. No, mire, ustedes tienen que tener psicólogo, ya no si quieren, terapeuta, tienen que tener reeducador, un médico, un especialista en farmacodependencia, o por lo menos acceso a psiquiatra. Es decir, se ha logrado concertar un poco más la voluntad para que esto se dé, o el tratamiento se dé de una manera mucho más adecuada. Para el año 2013, ¿se acuerda que habíamos hablado de casi 400 estamentos que podían ofertar servicios sobre el sistema de garantía de la calidad, que es el que da las posibilidades de habilitación? Se han inscrito 190 instituciones. Esto es un proceso que
lo que nos habla es que de esas 400 ofertas que existían en ese momento, a la fecha tal vez haya más, tal vez haya menos, no se puede saber con certeza, pero por lo menos de esa época la mitad ya están en un proceso o en vías de habilitarse. Haciendo una revisión, ¿sí?, hay una cosa interesantísima, y es que de ese panorama que veíamos bastante oscuro, miren cómo algunos estándares, aquí no se leen todos, pero por lo menos los estándares de derechos de los pacientes se han dado se han incrementado de una manera sustancial. ¿Por qué es relevante esto? Porque muchos de los procesos que no están ligados a elementos de evaluación que yo pueda decir, mire, son adecuados, sirven y funcionan, estaban dados por limitaciones en términos de la autonomía del paciente. Yo decido finalmente qué hago con mi paciente, ¿cierto? Yo soy el que tengo la potestad de definir qué tratamiento, entre comillas, le vaya a dar, o cuántas veces lo pongo a rezar, o cuántas veces tengo que intervenir sobre esto, y eso es suficiente para yo mismo declarar que el paciente está en eso, es decir, limito absolutamente la autonomía. Por eso este estudio es interesante, porque de alguna manera no es solo discutir sobre el dilema bioético de la autonomía de la persona, sino esto nos puede mostrar cómo los modelos de intervención actuales son mucho más determinados a modelos, o mucho más cercanos, más vale, a modelos médicos que yo pueda decir que sí son efectivos. Miren cómo, a pesar de todo, solamente la mitad de las instituciones tienen cierta capacitación y capacidad de investigar, ¿sí?, con todo lo que ello implica. Si yo no tengo capacidad de investigar, pues no sé, a la buena de Dios. Si digo, bueno, han terminado tantos procesos, ¿y cuántos realmente a 2 años tienen abstinencia? No sé, más o menos, ahí los he visto bien, ¿sí? La participación en investigaciones es un poco más alta, tienen ya códigos de ética mucho más específicos, hay comité de investigaciones en la mayoría, es decir, fíjense que esto es un panorama bien diferente a lo que veíamos antes. Y aquí la referencia a ciertas barreras de acceso, si ustedes se dan cuenta, esto que era mucho más alto antes, porque si la persona no era creyente o tenía en género algunas dificultades importantes, o por raza se puede limitar, ya se ha disminuido bastante, y solamente quedan dificultades en estos términos: población LGTBI y pacientes con VIH, que esto pues es determinado por la imposibilidad de dar tratamientos adecuados. Esto, como les decía, es un poco la lectura del panorama de los centros de tratamiento, cómo ha cambiado, ¿sí?, en los últimos tal vez 10 años, ¿sí?, no solo ligado a las modificaciones en la política, sino a los esfuerzos también por poder establecer modelos, como les digo yo, mucho más cercanos a lo científico y que nos puedan dar la certeza de que sí estamos haciendo un trabajo adecuado. Trimner representa esto, la posibilidad de adquirir un conocimiento para establecer modelos de tratamiento que sean efectivos, y sobre todo, como les decía al comienzo, la opción de que quienes se vinculen a la red sean líderes en difundir ese conocimiento. Si ustedes van a salir a trabajar el día de mañana, ¿quién esté haciendo la capacitación o recibiendo la capacitación, pues va a ser el líder de un equipo y va a poder orientar los modelos de intervención hacia ese conocimiento? Bueno, esto, como les digo, pues es un poco el panorama, era el abrebocas de lo que va a hablar ahorita el doctor Montenegro, y es específicamente cómo es la implementación del programa. ¿Listo? Sigue Alfredo entonces con esto. Buenos días. ¿Cuánto tiempo te colocamos en el semáforo? Como unos 20 minutos. Pueden ser 15. Claro que 20 minutos. Muchas gracias. 15.
primero, muchas gracias al doctor Henry García, a la clínica Montserrat, al doctor Iván Jiménez, por habernos invitado y por permitirnos dar esta capacitación que con el doctor Luis Eduardo Correa el año pasado recibimos de Naciones Unidas para tratar de implementarlo en la región andina. Entonces, como decía Luis Eduardo, esta es una red global, participan 56 países en el mundo, en donde se unen expertos y analizan lo que está pasando con las adicciones. Y se dan cuenta que la mejor forma de poner de acuerdo 56 países es mirar las adicciones como una enfermedad crónica. Entonces dice que esta toxicomanía, si la miramos como una enfermedad crónica y miramos que acompaña al paciente muchos años de su vida y tiene recaídas, si lo vemos de esa forma, empezamos a poner de acuerdo a los países cómo la vamos a tratar. En este momento nos decía Luis Eduardo, hay 1000 formas de hacerlo, dependiendo de lo que piense cada quien. Aquí en Colombia lo veíamos, hay una cantidad de organizaciones que lideran ex adictos. Entonces decía el otro día un conferencista, cualquiera que se hubiera fumado un porro ya se sentía con derecho a crear una organización para ayudar a otras personas. Y la verdad, no tenía regulación. En el momento en que el Estado dice vamos a cambiar esto y empieza a regular, se da cuenta que el manejo de las personas con toxicomanía no lo tenemos los médicos. Los centros de rehabilitación donde hay médicos y muchos menos donde hay psiquiatras son muy escasos. La gran mayoría estaba en manos de otras personas. Cuando el ministerio intenta regular esto, se le vienen encima una cantidad de organizaciones, desde religiosas, de todo tipo, y si ustedes se dieron cuenta, hace año y medio, cuando salieron las condiciones de habilitación para farmacodependencia, se exigía psiquiatra. No alcanzó a durar 3 meses esa resolución del ministerio y fue cambiada por la presión que hubo sobre el ministerio, y ya los centros de rehabilitación ya otra vez no necesitan psiquiatra. Pero esto está pasando no solamente en Colombia, sino en todos los países. Entonces tenemos una serie de programas que lo que se le ocurre a las personas puede ser bueno. ¿Por qué puede ser bueno? Pues porque no se mide lo que se hace. La idea de Trine es que nos pongamos de acuerdo en unos mínimos y que tengamos todos un objetivo. Ese objetivo también depende de cómo, en qué política está el país. Todos nos movemos entre los gobiernos conservadores y los gobiernos liberales, en Europa, en Estados Unidos y aquí en Latinoamérica. Entonces, cuando el gobierno es más conservador, penaliza más. Cuando el gobierno es más liberal, dice el problema no es tanto penal como de salud. Aquí nosotros lo estamos viendo. En los 8 años pasados, el presidente Uribe modificó la Constitución para que consumir fuera un delito. Ustedes se dieron cuenta que se cambió la Constitución en el artículo 354, si no estoy mal, y se iba a crear, en el desarrollo de ese cambio de Constitución, se tenía que crear
una organización que dijera cuántos años de cárcel tenían los consumidores. Ese artículo quedó cambiado, pero en el próximo gobierno se volvió a decir: la meta no es encarcelar. En este momento se está diciendo: la meta es que las personas que consumen en principio no son delincuentes, son pacientes. Cuando estamos de acuerdo ahí, en esa meta, son pacientes, tenemos que ponernos de acuerdo en otra cosa. ¿Qué es lo que queremos cuando un paciente entra a una institución? Porque vuelve y juega. Los más conservadores dicen: lo que necesitamos es que no vuelvan a consumir. Y otros, tal vez con más experiencia, dicen: de pronto no es que no vuelvan a consumir, sino que disminuyan los daños que se están haciendo. Entonces vienen programas como de: si usted se está inyectando con jeringas sucias y con VIH, ¿por qué no nosotros le damos las jeringas limpias para que usted se pueda inyectar y por lo menos no le dé un VIH o una hepatitis B o C? Entonces, lo que está haciendo Trinidad es ponernos de acuerdo en unos mínimos para que todos podamos llevar ese a feliz término esa meta. Esta vía es la vía de Villavicencio a Yopal. Son 3 horas de camino por una excelente carretera. Están invitados a Yopal, donde yo vivo. Allá funciona la clínica del Oriente, tenemos un programa de farmacodependencia y estamos tratando de implementar los reglamentos que nos dicen Naciones Unidas en cuanto al ingreso del paciente, el tratamiento del paciente, con unos principios muy claros que nos dicen para tratar la enfermedad a la persona en forma humana. Estos son los 9 principios que nos dice el TRIN. El primero, la disponibilidad y accesibilidad del tratamiento de la toxicomanía. Entonces, este es uno de los grandes problemas que tenemos acá. Yo no sé cuánta cola debe haber para los pacientes que quieren ingresar al programa de farmacodependencia. No sé si todavía es Campo Alegre aquí. Yo hice en Campo Alegre hace bastantes años una rotación con el doctor Aldaz, y en ese tiempo ya habían colas de personas que tenían que esperar 3-4 meses para poder ingresar. Supongo que hoy debe ser superior ese periodo. La verdad, es muy difícil el acceso para las personas que necesitan un adecuado tratamiento. Entonces, el primer principio es que el país, el Estado, entre privados, públicos, como política, empiece a generar disponibilidad y accesibilidad de tratamiento. Lo segundo, primero, un reconocimiento previo. ¿De qué? De la toxicomanía. No todo el que se fumó un porro necesita estar institucionalizado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que nuestros médicos generales y nuestros residentes sepan claramente qué es un consumo, qué es un consumo habitual, qué es un consumo experimental, cuándo el paciente está en adicción. Esos mínimos con CIE-10, con DSM-5, que nos pongamos de acuerdo en unos mínimos en qué estado está el paciente, qué enfermedad es la que tiene. Una evaluación no solamente de la adicción, porque otro de las situaciones que recalca Trinidad es cuando un paciente llega a pedir ayuda, y todos lo hemos visto en la clínica, uno de sus problemas es la droga, pero a veces no es el
mayor problema que tiene el paciente. Sabemos, hay estudios que dicen hasta el 85% de las personas que están en una adicción tienen una enfermedad mental de base, nuestro trastorno dual. Y muchas veces el paciente llega por su adicción y si es valorado por psiquiatría se da cuenta que es un paciente bipolar que nadie ha pescado, un paciente depresivo, ¿por qué no un paciente psicótico esquizofrénico? Pero no solamente la parte de salud, la evaluación también tiene que ver con la parte de salud física. Tiene el paciente otras enfermedades físicas asociadas, como lo hemos visto todo el tiempo nosotros, con la tiroides, con la diabetes, con las enfermedades endocrinas o con otro tipo de enfermedades que tenga el paciente. Entonces el principio es reconocimiento previo, evaluación clara, no solamente del problema de la droga. Pero ¿cómo? Con instrumentos. ¿Por qué nosotros podemos aplicar un Hamilton en depresión? ¿Por qué podemos aplicar pruebas en todas las áreas de la medicina? Y cuando tenemos un paciente toxicómano, no empezamos por una prueba para saber si el paciente cumple o no cumple criterios. La idea de Trine es que empecemos a aplicar instrumentos, empecemos a hacer evaluación y diagnóstico, un plan de tratamiento donde incluyamos al paciente. Otro criterio, el tratamiento basado en pruebas objetivas y que el tratamiento tenga la duración suficiente. Que la EPS dice, no, yo le pago la desintoxicación, y la clínica puede decir, no, la desintoxicación puede durar de 1 a 3 meses, y la deshabituación y la rehabilitación, pacientes que pueden durar 9 meses, 1 año hospitalizados y el sistema no los cubre. En forma integrada y multidisciplinaria, que es como nosotros lo que estamos viendo aquí, pero ya nos decía el doctor Correa, como se está haciendo bien hecho, es en el 5, en el 10% de las clínicas, infortunadamente, y son privadas, donde tienen acceso las personas a un buen tratamiento. Con respecto a los derechos humanos y la dignidad del paciente, el paciente que llega al servicio de urgencias esposado porque durante el episodio psicótico secundario a el abuso de sustancias o el episodio psicótico secundario de su trastorno dual de tipo depresivo, psicótico, maníaco, más la adicción, entonces ¿cómo es el trato de este paciente? ¿Es un delincuente hasta que lo vea el psiquiatra? La idea de este criterio es que siempre pensemos en que no solo necesita un psiquiatra, necesitamos médicos generales y otras especialidades que nos ayuden a ver a ese paciente, necesitamos trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, que podamos ver la parte económica, laboral, de justicia de este paciente. Orientación del tratamiento hacia determinados subgrupos y problemas sanitarios, ya lo decía el doctor Eduardo, hay unos grupos en donde nos debemos enfocar más porque son los que tienen más consumo problemático. Adolescentes, las mujeres en embarazo, las personas aquejadas de otras enfermedades médicas y psiquiátricas, los trabajadores del sexo, las minorías étnicas y las personas marginadas socialmente. Y con lo que decíamos de la justicia penal, quedó sin desarrollar en este momento el cambio de artículo en la Constitución. Las propuestas que había hasta hace 4 o 5 años eran crear un tribunal donde existiera un psicólogo, un psiquiatra, un abogado y el juez para definir qué pena era la que tenían que tener las personas que consumían. Y un compromiso, otro criterio de participación comunitaria. ¿Qué pasa con el paciente
que sale después de una rehabilitación y no se ha hecho un trabajo al barrio donde va a ir, a la vereda donde va a llegar, un trabajo con el parche donde está la persona, un trabajo en el sitio donde va a laborar, en la fábrica, en la finca. Si no se hace un trabajo de edad, si no sabe la comunidad cuál es el tratamiento que va a continuar este paciente, pues hemos perdido todo el tiempo. Gestión clínica de los servicios del tratamiento de la toxicomanía, la revisión periódica de los estándares de habilitación, los protocolos de manejo, se cumplen o no se cumplen con cada paciente. Hace bastante nos salen cuestiones en la prensa amarilla de que les pegan los pacientes, que se vuelan, pero todo lo estamos viendo todos los días con los adolescentes en los centros de reclusión de menores. Yo diría que el 90% de estos pacientes que están recluidos en las cárceles de menores o centros de tratamiento de rehabilitación son consumidores. Y pues ya por parte del Estado la formulación de unas políticas claras para la coordinación de los servicios. ¿Puede o no un centro de teoterapia atender un paciente? ¿Podrá atender un paciente después de que salga de una clínica como esta? ¿Podemos hacer una integración de pacientes que salgan de desintoxicación para que salgan a otra clínica a rehabilitación o a reintegración psicosocial? Entonces, para esto, TRINET tiene 4 volúmenes. En el volumen A, básicamente, se hace un entrenamiento sobre tamizaje y cuando se hace el tamizaje, se puede llegar a un diagnóstico previo y se hace con el paciente un plan de tratamiento. ¿Quiénes pueden hacer esto para TRINET? Psicólogos, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, fisioterapeutas. La idea es que si se entrena en el primer nivel a las personas donde el primer contacto del paciente que pide ayuda, se pueda empezar a hacer un tamizaje. Aplicando pruebas, ASIS, índice de severidad de la adicción y hacer un plan de tratamiento que sea medible, que sea real con el paciente a un tiempo determinado. Lo que decía el doctor Luis Eduardo, por eso coloqué esto aquí, porque TRINET trata el alcohol como primera droga, porque el alcohol es la droga que más muertes produce, el alcohol es la droga que más plata, pérdidas de vida saludable produce, más dinero hace que se gaste el Estado, más incapacidades médicas da, más accidentes de tránsito, en fin. TRINET trata el alcohol como una drogodependencia. En el volumen B, básicamente se hace, también es para profesionales, inclusive médicos, psiquiatras que estén trabajando con pacientes, y nos ponemos de acuerdo en cuáles son las mejores formas de hacer el abordaje terapéutico. Y en el volumen C, que es el que vamos a desarrollar con el doctor Luis Eduardo y con los médicos que se inscribieron, básicamente hacemos un recorderis, como decía él, y que se pueda apropiar el conocimiento básico sobre qué hacer, cómo diagnosticar, qué hacer inclusive en el servicio de urgencias con un paciente intoxicado, cómo tener unas pruebas rápidas y saber en el servicio de urgencias qué vamos a hacer. La idea es que los médicos y los psiquiatras mucho menos no nos quedemos atrás en esto, que cuando un paciente llegue
a un servicio de urgencias, sea aquí, o sea en un hospital general, o sea en otra clínica, y le hagan un tríner adecuado, un trabajador social, un auxiliar de enfermería, desarrolle la primera parte de vinculación, de entrevista motivacional. A mí la verdad me daría pena que llegue un paciente de esos ya motivado y que llegue donde un psiquiatra que no conozca el programa de Naciones Unidas, que no sepa que este paciente que llega ahí llega con un recorrido y que necesitamos reconocer el trabajo previo que se ha hecho afuera en el primer nivel, programas de promoción y prevención. Si eso es así, pues llegamos a nuestro objetivo. Esta es otra foto entre Yopal y el municipio de Orocue. Es un sitio donde se preserva la fauna y a donde están invitados siempre que deseen, con mucho gusto, a los espero. Y muchas gracias.